Bueno o eterno, de John Bevere, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 10. El combustible. También queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Segunda de Corintios 8, 1 y 3. Sean perfectos no es un mandato para hacer lo imposible. Dios nos convertirá en criaturas que puedan obedecer ese mandato. C.S. Lewis. Procurar la santidad no es un fin en sí mismo. Es la puerta de entrada a la presencia de Jesús. El Maestro lo deja claro. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Juan 14, 21, Nueva Traducción Viviente. Llegamos a conocer íntimamente al Señor cuando obedecemos sus palabras. El escritor de Hebreos afirma esto. Procuren santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Es sencillo. No hay santidad, no se ve a Jesús, no se entra en su presencia. La santidad se trata de ser exclusivamente suyos, apartados para Él. También significa ser puros, sin pecado, rectos. Ambas definiciones van de la mano. Pertenecerle es vivir para Él, agradarle en nuestra conducta. Colosenses 1:10 dice que Él desea que la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Nueva Traducción Viviente. A fin de cuentas, Él regresará a buscar una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Efesios 5:27. Es interesante que esta es la única descripción de aquellos a los que Él regresará a buscar. Piensa en ello. La Escritura no identifica a su novia como poderosa, relevante, organizada, impulsada por un liderazgo, bien conectada, que sabe adorar o es gozosa. Todos esos rasgos son muy buenos, pero la característica predominante que Él quiere en su novia es que sea santa e intachable. Otro hecho interesante es que la santidad es la cualidad predominante que describe a Dios mismo. El profeta Isaías y el apóstol Juan escribieron acerca de ver el trono de Dios. Ambos hombres no pudieron evitar ver a los poderosos ángeles que les rodeaban desde la eternidad y que clamaban, Santo, Santo, Santo. Ver Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. No gritan fiel o amoroso o bueno o generoso. Él tiene todas estas maravillosas características, pero la santidad triunfa sobre todas las demás. Dos opciones. El mandato de ser puro, intachable y recto provoca la antigua pregunta, pero ¿cómo podemos vivir así? Lo intentamos y fallamos estrepitosamente en nuestras propias fuerzas. Quisimos obedecer la ley de Dios que hay en nuestra conciencia. Ver Romanos 2, 14 y 15. Pero fallamos repetidamente. Pero entonces llegó la gracia. No podíamos ganarla con el buen comportamiento y aún no podemos. No la merecíamos y aún no la merecemos. El regalo de Dios nos perdona por completo y seguirá haciéndolo cuando nosotros no alcanzamos. Hemos sido salvados de nuestros pecados. Aunque tenemos este maravilloso conocimiento, seguimos frustrados por nuestra ineptitud para cumplir sus instrucciones. ¿Por qué se produce esta lucha? Hemos nacido de nuevo con una nueva naturaleza. Por lo tanto, ¿por qué seguimos fallando? En este momento pensamos que quizás tengamos una opción, una que nos dé una salida.
Podemos enseñar que la santidad se refiere solo a nuestra posición en Cristo y desechar del todo los versículos que nos llaman a tener una conducta santa, atenuando así cualquier convicción. Podemos excusar nuestra falta de transformación, porque a fin de cuentas solo somos humanos y seguiremos cometiendo errores. Nuestro enfoque estará únicamente en una doctrina de gracia abreviada que cubre todos los pecados pasados, presentes y futuros. Si enseñamos y creemos solamente esto, albergamos una falsa seguridad, porque hemos silenciado nuestras conciencias. Sin embargo, si escuchamos más atentamente a nuestro corazón, le oiremos clamar: «Tiene que haber algo más». Tristemente, muchos de nosotros nos hemos conformado con esta opción, y al hacerlo, desechamos un montón de versículos del Nuevo Testamento que nos hacen un llamado a un estilo de vida santo. Podría enumerar muchas páginas de la Escritura acerca de este tema, pero permíteme comenzar solo con un pasaje. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: «Yo conozco a Dios», pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan 2:1, 3 al 6, Nueva Traducción Viviente. Juan no escribió: «No se preocupen si pecan porque, a fin de cuentas, somos humanos». No, sino que escribe abiertamente: «para que no pequen». Este debería ser nuestro objetivo. Si no lo conseguimos, tenemos la sangre de Jesús que nos limpia. Nuestra meta, sin embargo, es vivir como Jesús vivió. Y según la Escritura, no es una meta imposible. Por lo tanto, la opción de pasar por alto los pecados repetitivos debido a la naturaleza humana no está en consonancia con las palabras de Juan, ni con muchos otros versículos del Nuevo Testamento. ¿Hay algo que falta aquí? ¿No previó Dios nuestro dilema y trazó ya un plan? De hecho, sí lo hizo. Es la opción de la que menos se habla, pero se alinea perfectamente con el consejo global del Nuevo Testamento. Es el aspecto de la gracia del que muchos no son conscientes. Es el combustible que impulsa nuestra nueva naturaleza. Para decirlo de forma simple, la gracia nos empodera para vivir la buena vida. La desconocida verdad de la gracia. En 2009 se llevó a cabo una encuesta a miles de cristianos en todos los Estados Unidos. Los encuestados eran cristianos que creían en la Biblia y nacidos de nuevo de varias iglesias. La pregunta que se hacía en la encuesta era: da 3 o más definiciones o descripciones de la gracia de Dios. La gran mayoría de las respuestas fueron salvación, un regalo inmerecido y perdón de pecados. Es bueno saber que los cristianos de los Estados Unidos entienden que somos salvos solo por gracia. La salvación no viene por rociar con agua, por pertenecer a una iglesia, cumplir con las leyes religiosas, hacer buenas obras que pesen más que las malas, y cosas por el estilo. La mayoría de los creyentes evangélicos estadounidenses están bien establecidos en estas verdades fundamentales sobre la gracia de Dios, porque se han enfatizado mucho desde nuestros púlpitos, y creo que a Dios le agrada esto. Sin embargo, la tragedia es que solo el 2% de los miles de encuestados dijeran que la gracia es el empoderamiento de Dios. No obstante, así es exactamente como Dios ha definido y descrito su gracia. Él dice: «Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad». Segunda de Corintios 12:9, Nueva Traducción Viviente. Dios se refiere a su gracia como su empoderamiento. La palabra debilidad significa incapacidad. Dios está diciendo: mi gracia es mi empoderamiento.
y se optimiza en situaciones que están fuera de tu capacidad. El apóstol Pedro define la gracia de Dios del mismo modo. Él escribe: que la gracia y la paz le sea multiplicada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Gracia. Segunda de Pedro 1, 2 y 3. De nuevo, la gracia se entiende como su divino poder. Pedro dice que cada recurso o capacidad necesaria para vivir una vida buena y santa está disponible mediante el empoderamiento de la gracia. Pero el hecho de que la encuesta revelara que solo el 2% de los cristianos estadounidenses conocen esta verdad es un gran problema. Permíteme explicarlo. Para recibir de Dios debemos creer. Por eso, a los versículos del Nuevo Testamento se les llama la palabra de fe. Ver Romanos 10:8. Dicho de forma sencilla, si no creemos, no recibimos. Este es un ejemplo sencillo de eso. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Sin embargo, solo los que creen son quienes son salvos. Así, aquí está el gran problema. No podemos creer lo que no sabemos. Si el 98% de los cristianos no sabe que la gracia de Dios es el empoderamiento, entonces el 98% está intentando vivir en su propia capacidad. Esto conduce a la frustración y la derrota. Su nueva naturaleza no está capacitada. En otras palabras, no hay gasolina en sus depósitos. Llevemos esto un paso más adelante acudiendo al griego. La palabra que se usa con más frecuencia para gracia en el Nuevo Testamento es charis. Esta palabra se define en la concordancia exhaustiva de Strong como regalo, beneficio, favor, gracia y liberalidad. Si tomas esta definición inicial y la pareas con versículos escogidos de los libros de Romanos, Gálatas y Efesios, descubrirás la definición de gracia con la cual la mayoría de estadounidenses están familiarizados. Sin embargo, Strong continúa con su definición: la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Vemos que hay un reflejo externo de lo que ha ocurrido en el corazón, lo cual habla del empoderamiento de la gracia. En el libro de Hechos, Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía y cuando llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios. Hechos 11:23, Nueva Versión Internacional. Él no escuchó acerca de la gracia, sino que vio las evidencias de la misma. La conducta externa de las personas verificó el empoderamiento de la gracia en sus corazones. Por eso el apóstol Santiago escribe: muéstrame tu fe, gracia, sin obras y yo te mostraré mi fe, gracia, por mis obras. Santiago 2:18. Inserté la palabra gracia junto a fe, porque es por fe, creyendo la palabra de Dios, como accedemos a la gracia de Dios. Tenemos también por la fe acceso a esta gracia. Romanos 5:2. Sin fe, sin creer, no hay empoderamiento, gracia. Santiago dice enfáticamente: déjame ver la evidencia del empoderamiento. Es el verdadero indicador de que hemos recibido la gracia al creer. La gracia es un regalo. Con lo que hemos aprendido, ampliemos aún más esta comprensión. La salvación es un regalo de gracia. El perdón es un regalo de gracia. La sanidad es un regalo de gracia. La provisión es un regalo de gracia. Recibir la naturaleza de Dios es un regalo de gracia. El empoderamiento es un regalo de gracia. Todas estas son manifestaciones de su favor sobre nuestras vidas, cada una inmerecida. Con respecto al empoderamiento, la gracia nos da la capacidad de ir más allá de nuestra capacidad natural. Nosotros no teníamos la capacidad de librarnos del infierno. La gracia lo hizo. No podríamos vivir en libertad, pero la gracia nos permite hacerlo. No podríamos cambiar nuestra naturaleza. La gracia lo hizo.
No tenemos la capacidad de vivir de forma santa, pero la gracia nos capacita. No es de extrañar que la llamemos asombrosa.